Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 25 del capítulo 8 de Romanos. Y bueno, en el versículo 25 hablamos de la esperanza. Precisamente que decíamos que lo que se espera no se ve, porque si se ve ya no se espera. Entonces, vamos a continuar con el versículo 26. Solo vamos a llegar al 28 porque hay un tema del que les quiero hablar. Y nos va a llevar bastante tiempo, entonces no lo vamos a poder abordar todo en un solo tema, entonces vamos a dedicarle bastante tiempo a esto. Entonces, bueno, por lo menos unas 2 clases sí nos va a llevar. Bueno, vamos a leer versículo 26 y 27 y 28, perdón. Versículo 26 al 28 del capítulo 8 de Romanos. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ciertamente ahí en su Biblia pues tendrán una división a partir del versículo 28, como si 27 y 28 fueran diferentes, pero sabemos que es una sola carta. Las divisiones vinieron después, cuando se organizaron por capítulos y versículos, que es muy bueno porque nos ayuda a encontrar rápidamente la cita, pero no debemos de olvidar que era una sola carta, entonces la división no existía ahí antes. Entonces vamos a estudiar más profundamente el versículo 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos con la palabra debilidad. Debilidad viene del griego asthenia. Les decía que de ahí viene la palabra astenia, que médicamente es un decaimiento, una falta de fuerza caracterizada por una fatiga física o incluso hasta emocionalmente por una ausencia de iniciativa, hasta como una actitud apática. El diccionario Teller lo traduce como falta de fuerza o debilidad para el cuerpo, para entender una cosa o para hacer cosas grandes y gloriosas, para refrenar los deseos corruptos o para soportar las pruebas. Entonces dice que el Espíritu me ayuda a mí en mi debilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una fragilidad moral, un decaimiento de fuerzas físicas, hasta una actitud apática hacia las cosas. Puedo sentirme débil y ser débil para soportar las pruebas, pero para esto Dios me ha dado su Espíritu. Acuérdense que el capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu Santo, donde nos habla de todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y este regalo, este don que Dios nos ha dado a través de este Espíritu. Y bueno, continuemos, que dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Y vamos a detenernos ahí. Conviene, que dice necesario como obligado, conveniente, deber, preciso. El diccionario Teller lo traduce como es necesario, es correcto o apropiado, necesidad que radica en la naturaleza del caso, provocada por las circunstancias, en lo que se requiere necesario para alcanzar algún fin. Entonces, algo que es imprescindible, es preciso, es radicalmente necesario. Esto es lo que el Espíritu realmente me ayuda. Es decir, yo pido alguna cosa que no me conviene. ¿Por qué? Porque yo estoy en debilidad. Por ejemplo, puedo tener una actitud apática y decir: ay, Señor, que no me pongan tal trabajo. Esa es una actitud apática. Pero el Espíritu me ayuda orando de manera correcta, y supongamos esto, que él orará, no, sí que se lo den,
¿Por qué? Porque le conviene, porque le es preciso, porque es muy necesario para su vida. Ay, Señor, ya no me des esta prueba económica. No, sí te conviene, porque necesitamos trabajar en cierta área de tu carácter. A esto se refiere. Mi debilidad me hace tener incluso una debilidad moral, una fragilidad moral. No entiendo bien realmente qué me conviene. Estoy pidiendo conforme a mi debilidad carnal. Estoy pidiendo conforme a lo que yo creo que necesito, pero en realidad no necesito. Lo que hace el Espíritu es que Él realmente me ayuda a lo que me conviene, porque dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, yo no sé qué me conviene. Dice aquí, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede. ¿Y qué es interceder? Vamos a esta otra palabra. Interceder deriva de tres palabras, miren. De la palabra huper, que quiere decir sobre, es decir, generalmente en lugar, por encima, más allá o a través. Y de la palabra en, que quiere decir exhortación, interior, vago o oscuramente. También, y la tercera palabra es tunjano, que quiere decir sufrir, efecto propiamente afectar o llegar a ponerse sobre, es decir, lograr o asegurar. La Reina Valera lo traduce como extraordinario, gozar o alcanzar. En resumen, sería estas palabras, toparse con, es decir, conferenciar con, por extensión, suplicar a favor o en contra. El diccionario Teyer traduce esta palabra griega huperentunjano, que son las tres palabras que les acabo de explicar. El diccionario Teyer diría como ir a encontrarse con una persona especialmente para conversar, consultar o suplicar. Bueno, esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pone sobre esta situación conforme a las palabras que acabamos de ver. Sufre también por esta situación e intercede, bueno, obvio la palabra interceder, suplica, ruega, suplica a favor de nosotros. Él está orando, está haciendo una súplica delante de Dios, pero no a favor suyo, sino a favor de nosotros, porque dice el versículo, ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu, que sí lo sabe, Él intercede, o sea, Él está suplicando delante de Dios por nosotros, para que nosotros tengamos lo que realmente nos conviene y no lo que no nos conviene. Y dice que suplica, ¿de qué manera suplica el Espíritu Santo? Con gemidos. Gemidos viene del griego estenagmos, que quiere decir suspiro. Entonces, la palabra estenazo quiere decir meter en aprietos, que de ahí deriva estenagmos. Es decir, suspirar, murmurar, orar inaudiblemente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, dice que intercede, o sea, suplica a favor nuestro, delante de Dios, con suspiros, con murmuros. ¿A qué se refiere esto? A que no lo podemos escuchar. Por eso dice la siguiente palabra, gemidos indecibles. ¿Qué es indecibles? Bueno, la palabra indecibles deriva de dos palabras griegas. La primera es así, solita, tal cual. Y esta palabra sabemos que significa que algo no hay. O sea, por ejemplo, ateo es sin Dios, ¿no? Por el porque la palabra teo es Dios. Entonces, ateo es sin Dios. Entonces, este es sin, es algo negativo. Y la siguiente palabra es laleo, que es hablar, es decir, pronunciar palabras, anunciar, dar a conocer, contar, emitir, expresar. Entonces, el Espíritu Santo está gimiendo con suspiros que no son como palabras, porque lleva el sin palabras, sin anunciar, sin darse a conocer, sin emitir sonido alguno, porque son cosas espirituales. Así que no vamos a escuchar al Espíritu Santo orando por nosotros. Yo puedo orar en este momento por cualquiera de ustedes y me van a oír orar, pero no vamos a escuchar al Espíritu Santo orando por nosotros. Son gemidos, son suspiros indecibles. Aquí lo importante es que el Espíritu Santo también dice la palabra de Dios,
que Él escudriña lo profundo de Dios, Él conoce a Dios, entonces Él va a pedir conforme a la voluntad de Dios para que se cumpla en nosotros como a nosotros nos conviene, no como pensamos que nos conviene, sino como realmente nos conviene. Vamos a las diferentes versiones. Dice la palabra, dice la versión Dios habla hoy. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La Nueva Biblia Vida dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Y por último, la traducción lenguaje actual dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Aquí muy importante lo que dice, la fe, nuestra fe muchas veces es débil. Si hay fe, claro, porque dice el Señor que si tuviéramos como un granito de mostaza, con eso sería suficiente, porque el Señor lo que busca en nosotros es fe. ¿Y qué es lo que hace el Señor con esa fe? La fortalece, la mete al fuego, la prueba, hace muchas cosas con esa fe para perfeccionarla. Pero ciertamente nuestra fe es débil y el Señor nos ayuda por medio de su Espíritu Santo. No podríamos mantener una fe fuerte si no fuera por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Para eso el Espíritu Santo está orando. Bueno, voy a seguir leyendo. Del mismo modo, puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Bueno, vamos al versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es lo que les decía. El Espíritu Santo escudriña lo que es de Dios. Entonces vamos a la palabra escudriña. Viene del griego ereunao, que quiere decir mediante una idea de inquirir, buscar, es decir, figuradamente investigar. El diccionario Teller lo pone como investigar o examinar. Entonces, el Espíritu Santo examina, escudriña, busca, investiga. ¿Y qué hace? Está investigando obviamente en nuestro corazón para ver qué hay realmente y no en las apariencias, pero también escudriña lo que es de Dios y sabe en qué cosas andamos en lo que es de Dios y en qué cosas andamos en lo que no es de Dios. Porque dice más adelante, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. O sea que el Espíritu Santo no se va a dejar guiar por nuestras apariencias, sino que el Espíritu Santo sabe realmente qué hay en lo profundo. Y por ejemplo, ¿qué es lo profundo en nosotros? Un pensamiento, una intención. La palabra intención viene del griego phronema, que quiere decir inclinación mental o propósito. El diccionario Teller dice lo que uno tiene en mente, los pensamientos y los propósitos. Exactamente. Nosotros hacemos las cosas, pero ¿qué tenemos en mente cuando estamos haciendo algo? Por ejemplo, podemos ayudar a alguien teniendo en mente un reconocimiento tal vez o sacar provecho en el futuro. Entonces la verdadera intención, el Espíritu le escudriña y por eso Él va a orar, no como nosotros estamos pidiendo que ore, sino como realmente nos conviene. Porque el Espíritu Santo ora conforme nos conviene y no conforme a nuestra debilidad. Ora porque nos ayuda en nuestra debilidad, pero Él conoce la verdadera intención, esa inclinación mental que tenemos, lo que tenemos en nuestros pensamientos. Mira, entonces vamos a las diferentes versiones del versículo 27. Dice, y Dios que examina los corazones sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Dice la Nueva Traducción Viviente, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Es lo que les decía, el Espíritu no va a pedir nada distinto a la voluntad de Dios, porque el Espíritu
conoce bien a Dios, obvio, porque es su espíritu y es santo, y santo es sin pecado. Entonces el Espíritu Santo no se va a dejar llevar por nuestras inclinaciones mentales, sino que va a obrar conforme a la voluntad de Dios. Ese poder que ahora tenemos viviendo dentro de nosotros, claro, siempre y cuando seamos hijos de Dios, nos va a ayudar, pero a favor de la voluntad de Dios, no a favor de nuestros caprichos. Entonces, un hijo de Dios sabe esto y se va a someter a la voluntad de Dios, aun que le cueste trabajo, aun en esa debilidad moral que les decía, en esa fragilidad moral que tenemos. No sabemos hacer las cosas bien, no queremos hacer las cosas bien, pero aún así el Espíritu Santo nos ayuda para poder hacer las cosas bien. Palabra de Dios para todos dice, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo, santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos al versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, vamos a ver la palabra aman, sabemos que a los que aman, y esta palabra aman viene del griego agapao, de donde sabemos que viene la palabra ágape, es un derivado de ágape. Dice amar en sentido social o moral. El diccionario Teyer lo traduce como tener cariño, amar entrañablemente. Y el diccionario Mons dice generalmente del amor activo de Dios por su Hijo y su pueblo. Y el amor activo de su pueblo, que su pueblo debe tener por Dios, por los demás e incluso por los enemigos. O sea, el amor ágape es un amor que está obviamente presente en Dios, pero que Dios quiere que esté presente en sus hijos. Nosotros no debemos de amar de una manera distinta a como ama a Dios. Por eso dice que el que no ama no conoce a Dios. Y también el que no conoce a Dios no puede amar, porque el amor ágape deriva de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, pero para haber llegado a este amor, o sea, para el versículo 28, ya hablamos que en esta persona mora el Espíritu de Cristo, que en esta persona el mismo Espíritu Santo le está ayudando en su debilidad. Entonces ha llegado un punto donde esta persona ha aprendido a amar a Dios, a tener una clase de amor incondicional, no egoísta, un amor entrañable, entregado, activo hacia Dios, como el amor que declara 1 Corintios 13. Imposible amar así si no se tiene a Dios dentro del corazón. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. ¿Y qué es esto de ayudar? Bueno, vamos a la palabra ayudar, del griego sunergeo, que quiere decir está obrando juntamente, ser un colaborador, es decir, cooperar, trabajar en conjunto. El diccionario Teyer lo traduce como trabajar juntos, ser compañeros en el trabajo. Entonces, todas las cosas están colaborando juntamente en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Espíritu Santo está orando para que se cumpla la voluntad de Dios en mí. El Espíritu Santo ora para que yo no caiga conforme a mi debilidad. Yo tengo una debilidad, no sé cómo orar, pero por eso el Espíritu Santo ora por mí delante de Dios, para que yo también aprenda a orar. ¿Y esto qué provoca? Provoca un amor hacia Dios. Él me ayuda incluso también a amarlo de una manera real, un amor verdadero. ¿Y qué significa ayudar? Que todas estas cosas, todo lo que me sucede, bueno o malo, todo se convierte en bueno. Todas las cosas ayudan a bien. Ayudan, me cooperan, están trabajando. Todo lo que me pasa a mi alrededor está trabajando juntamente con un solo propósito, la voluntad de Dios en mi vida. Entonces dice bien del griego agatzos, que quiere decir bueno en cualquier sentido. El diccionario Teyer lo traduce como de buena constitución o naturaleza, útil o saludable. Es decir, todas las cosas que yo vivo, aunque sean tragedias o calamidades, se convierten en cosas a favor o de buena, incluso saludables, dice, de buena naturaleza para mi vida. Aunque yo no pueda verlo en el momento que me esté sucediendo, todo está trabajando en conjunto a favor mío.
¿Por qué? Porque acuérdate que mi propósito, como ya lo hemos estudiado, es llegar a la glorificación, que bueno, que también viene ahorita más adelante en los siguientes versículos. Pero todo está trabajando conjuntamente para mi bien, para llegar a esa meta, ese propósito. Esa es la oración del Espíritu Santo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito. Propósito, a ver, ¿qué quiere decir propósito? Griego prothesis, griego prothesis, que quiere decir presentar, es decir, propuesta, intención, otra vez intención. Recuerda que intención es lo que uno tiene en mente. Bueno, dice que el Espíritu Santo, Dios sabe cuál es realmente lo que yo tengo en mente. El Espíritu Santo también sabe qué es lo que realmente tiene en mente Dios. Entonces, Dios tiene un propósito, yo tengo una intención. El propósito sí tiene una diferencia porque habla de un fin, de un resultado, de algo que está expuesto. Esta palabra propósito también hace referencia al pan de la proposición que estaba delante del tabernáculo, delante del lugar santo. Bueno, estaba en el lugar santo, delante del lugar santísimo. ¿Qué se decía ahí? Se preparaba el pan y se ponía ahí expuesto. La palabra propósito también se puede traducir como algo expuesto delante de Dios. Entonces, Dios tiene un propósito para mi vida. Yo tengo intenciones, es decir, yo tengo cosas en mente, pero muchas veces esas cosas que yo tengo en mente no son buenas. Pero el propósito de Dios siempre está abierto, expuesto, exhibido a todo mundo, nada tiene oculto. Su propósito es bueno y el Espíritu Santo conoce las dos cosas. El Espíritu Santo conoce lo que yo tengo en mente, pero también el Espíritu Santo conoce lo que Dios tiene en mente también, pero de una manera expuesta, con un propósito, sin nada que ocultar, sin nada que esconder. Dice el diccionario Teyer de la palabra propósito, dice una exposición de una cosa, su colocación a la vista. El diccionario Mons dice un plan, un propósito, una voluntad, algo incluso consagrado. Y nosotros somos eso, nosotros somos como ese pan que está expuesto. Dios tiene un plan propuesto para nosotros y está ahí expuesto y lo expone. Incluso el Espíritu Santo se da cuenta cuál es ese propósito y por eso Él está orando, está gimiendo por nosotros, está clamando, está intercediendo delante de Dios para que se cumpla ese propósito. Porque fuimos llamados, dice, voy a leer todo el 28 otra vez, y sabemos que a los que aman a Dios, recordemos el significado de cada palabra que hemos visto, aman, de un amor entrañable, un amor incondicional, un amor que aprendimos de Dios, dice, todas las cosas ayudan, es decir, trabajan conjuntamente para un buen propósito, una buena naturaleza, para favor mío. Esto es a los que conforme a su plan, al plan expuesto, han sido llamados. Y la última palabra es llamados, del griego kletos, que quiere decir invitado, es decir, nombrado específicamente, nombrado santo, específicamente invitado a ser santo. El diccionario Teyer lo traduce como invitado a un banquete, invitados por Dios a la proclamación del Evangelio, a la vida eterna en el reino por medio de Jesucristo, llamado a desempeñar algún cargo divinamente seleccionado y designado. Bueno, a todo esto hemos sido invitadas, al banquete de la cena, de la gran boda con el Cordero. También a proclamar, hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. También hemos sido llamadas a pertenecer al reino de Jesús. También hemos sido llamadas a cumplir con algún ministerio, con algún cargo, ya sea en casa, en la iglesia. Entonces, Dios tiene un propósito que está claramente expuesto y tiene un llamado para nosotros, y el Espíritu Santo, no olvidemos que fue con lo que empezamos, el Espíritu Santo está orando para que este propósito sea cumplido, sea hecho realidad. Y bueno, vamos a las diferentes versiones. Dios habla hoy, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Nueva Biblia Vida. Además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien.
Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Todo lo que nos sucede es para nuestro bien, dice aquí. Y la palabra hispanoamericana dice, estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. Ahora, aquí hay algo bien importante, por eso quise solo avanzar hasta el versículo 28, porque a partir del versículo 29 vamos a encontrar una palabra, predestinar. No voy a explicar ahorita el versículo 29, pero vamos a hablar de la predestinación. A eso le vamos a dedicar el siguiente tiempo. Bueno, predestinación. Fíjense que en la Reina Valera, la palabra predestinación, así tal cual, predestinar, aparece únicamente 5 veces y todas son en el Nuevo Testamento. De esas 5 veces, solamente aparecen en 3 cartas del apóstol Pablo, Romanos, Efesios y Primera de Corintios, tal cual la palabra predestinar. Romanos, Efesios y Primera de Corintios. Es decir, que solamente Pablo dijo tal cual la palabra predestinar. Pero la palabra predestinar también tiene sinónimos. Por ejemplo, elegir o escoger, predestinar, pudieran estarse refiriendo al mismo tema. Por ejemplo, el apóstol Pedro, allí en su primera carta, él habló de lo que es ser escogidos, elegidos. El mismo Señor Jesucristo habló de la elección, de la predestinación, de ser escogidos. Como tal, no utilizó la palabra predestinar, pero sí utilizó la palabra elegidos y escogidos. Y bueno, esto se menciona en los 4 evangelios. Entonces, con estos pequeños puntos, lo que les estoy diciendo es que la predestinación, que ahorita vamos a ver de qué se trata la predestinación, es una enseñanza absolutamente bíblica y es innegable. Ahora vamos con la siguiente parte, el libre albedrío. Porque los que creen en la predestinación no creen en el libre albedrío y los que creen en el libre albedrío no creen en la predestinación. Bueno, la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca del libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal y de actuar según la voluntad propia. Esto lo dice un diccionario secular. No vamos a encontrar como tal estas 2 palabras en la Biblia, libre albedrío. No existe así tal cual. Pero sí vamos a encontrar palabras que puedan referirse al libre albedrío. Por ejemplo, vamos a encontrar la palabra voluntad, hablando de la voluntad de una persona, no de Dios, sino la de una persona. También vamos a encontrar las palabras decidir y sus derivados, escoger y sus derivados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, unos ejemplos. Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces aquí está hablando de un libre albedrío. No escogieron el temor de Jehová, pero no dice tienen libre albedrío, pero sí está hablando de un libre albedrío, porque no escogieron, decidieron no escoger. Ahora vamos a hablar como si escogieron. En el Salmo 119, versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Aquí sí escogió, sí tomó una decisión, sí los escogió. Vámonos hasta el versículo 173, dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Entonces, otra vez una elección, una decisión. Esta persona escoge los mandamientos. Entonces, antes de que continuemos a una conclusión de qué estamos hablando, vamos a ver lo que ya sabemos hasta el día de hoy y también a respetar los principios bíblicos. ¿Cuáles principios bíblicos? Primero, la Biblia se explica a sí misma. No necesitamos buscar en ningún otro libro de ninguna otra parte alguna explicación bíblica. Si necesitamos tener entendimiento acerca de un versículo bíblico, debemos buscar en la misma palabra de Dios, porque Dios tuvo cuidado de esto y Él explicó todos los temas. Entonces, si aún no tenemos entendimiento de algún versículo, algún capítulo, no seamos impacientes. El Señor siempre se explica y siempre espera el momento correcto para que podamos entender de manera correcta. También un principio es que la palabra de Dios nunca se contradice.
aunque algunas personas digan que sí, es porque no han logrado realmente entender. Para que tú puedas tener un conocimiento serio de la palabra de Dios, obviamente se necesita de la ayuda del Espíritu Santo, pero además se necesita de que leas la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios y leerla completa. Y también algo bien importante, necesitamos leerla en orden. Hay dos formas de leerla en orden. La primera es así como tal, orden canónico, que es tal cual bien escrita, pero también está el orden cronológico. Existen ya ahorita muchas herramientas que nos ayudan a ver cuál es el orden cronológico y que podemos irlo leyendo conforme fueron sucediendo las cosas para tener pues este conocimiento, esta revelación de la palabra. Pues tenemos que ser serios en nuestra lectura, pero también algo bien importante, tenemos que ser serios en nuestro estudio, en investigar, como lo que hacemos ahorita con Romanos. ¿Qué significa esa palabra? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque esto le da seriedad al estudio de la palabra. Y entonces, fíjense, algo que Dios hace con sus hijos es que a lo mejor leíste un versículo bíblico que no se entendió, pero más adelante con tu estudio de la palabra, ahí está la respuesta. A veces es rápido, a veces no tan rápido, porque hay muchas cosas que debemos de comprender, y aparte la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces el Señor quiere que no solamente tengamos un conocimiento, sino que sea algo real para nuestra vida. A veces el Señor no te explica algo porque espera a que algo suceda en tu vida. Él ya lo tiene preparado, obviamente, para que puedas comprenderlo mejor. Entonces, bueno, la palabra de Dios nunca se contradice. Si yo pienso que se contradijo, es que algo no estoy entendiendo. Dice leer, también algo bien importante es que tenemos que leer los versículos en su contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, aquí dice esto, sí, pero ¿por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Todo esto es importante. ¿En qué momento lo dijo? Todo esto es importante. Entonces, hay que leer la palabra de Dios conforme a su contexto. Otro punto también bien importante es que debemos de conocer las virtudes de Dios, y esas que conocemos en las virtudes de Dios debemos de tenerlas presentes siempre, aunque conozcamos una nueva virtud. ¿A qué me refiero? Las virtudes de Dios y el carácter de Dios son inseparables. Por ejemplo, hoy conocimos que Dios es amor, y mañana conocemos que Dios es justo y castiga. Entonces me olvido de que Dios es amor, o viceversa. No, todo permanece junto. Todo lo que hemos aprendido de Dios es. Recordemos que el carácter de Dios es inmutable, es decir, que no cambia. No es nuevo que Él vaya a castigar. Él siempre fue justo, siempre fue santo y será santo hasta la eternidad, por la eternidad. Entonces, el amor y la santidad permanecen juntos. La justicia y la misericordia permanecen juntos. Entonces, también lo que vamos a ver conforme la predestinación y el libre albedrío son dos cosas que Dios permite y que permanecen juntas. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Debemos de saberlo. ¿Qué significa? Que Dios conoce todo. Dios puede todo y Dios está en todas partes. Esto no se nos debe de olvidar con lo que hemos estado estudiando. También de lo que hemos estado estudiando aquí en Romanos, específicamente en Romanos, hemos estudiado que la salvación es por fe y no por las obras de la ley. Entonces nos está diciendo que la ley y la fe son dos cosas diferentes. Ciertamente la ley me condujo a la fe, pero no son lo mismo. Existe una ley, la ley de las obras, y existe otra ley, la ley de la fe, y conforme a lo que estudiamos en Romanos también existe la ley del pecado, que es la que quiere gobernar. Luego, la salvación es por fe y no tiene ningún mérito humano, ya que el autor de la salvación es Cristo. Así que yo tengo fe, sí tengo fe. Y también dice, conforme a lo que leímos, decides o no creer, tienes una responsabilidad, crees o no crees, pero eso no te da ningún mérito. Si tú dices, yo creí, ay, qué bueno eres, creíste, ¿cómo? O sea, el creer no te quita lo malo que eres. Entonces, tú crees, qué bueno, te felicito, pero eso no te da ningún mérito. El que murió para que yo fuera salvo,
fue Cristo. Así que todo el mérito y todo el reconocimiento es de Jesucristo. Dios pide al hombre tener fe. ¿Cómo le pediría a Dios al hombre tener fe si no es capaz de tener fe? No, sí es capaz de tener fe. ¿Qué es fe? Creer. Y para creer hay que decidir creer o decides no creer. Esa es tu decisión. ¿No es fácil creer? Claro que no. Pero para eso está el Espíritu Santo que me ayuda en mi debilidad. Pero yo puedo creer o no creer. Esa es mi decisión. Eso lo tenemos muy claro en Juan 3:18. Lo voy a leer. Juan 3:18. Déjenlo busco. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios no va a condenar a alguien que no cree si él mismo le dio el no creer. Esto no es real, esto no pasa así. Dice el versículo 36 de ahí mismo de Juan: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tenemos dos opciones: o creemos o nos rehusamos a creer. Ahí es donde aplica el libre albedrío. Algo que también debemos de saber es acerca de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad Dios tiene una voluntad y esta es inmutable, ya recordamos. Dios nunca cambia, así que su voluntad es la misma siempre. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él no quiere que tú perezcas, Él quiere que procedas al arrepentimiento. Entonces, volvamos a nuestra responsabilidad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí recalcamos dos palabras: todo, es decir, no algunos, para que todo aquel que cree. La segunda palabra, creer. Si tú crees, no te pierdes. No para algunos que creen que no se pierdan, los otros se van a perder aunque no crean, o aunque crean. Está mal esa idea. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, que es lo que ya vimos, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una responsabilidad: creer, pero antes del creer se necesita hacer otra cosa. Dice Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua, está haciendo referencia al bautismo que hacía Juan el Bautista. ¿Y qué proclamaba Juan el Bautista? No era así como ahorita: bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Juan el Bautista decía: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, conviértanse a Dios y bautícense. Entonces, ¿cuál era el bautismo de Juan? Bautismo de arrepentimiento. Juan les decía: arrepiéntanse. Entonces, cuando Jesús dice: debes nacer del agua, debes nacer del arrepentimiento. Nuestra responsabilidad es creer. Nuestra responsabilidad es el arrepentirte. Así que el arrepentimiento es algo que Dios puso al acceso de todo ser humano, pero no todo ser humano puede hacerlo. Un no nacido de nuevo no entiende todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios en cuanto a la doctrina, pero un no nacido de nuevo, o sea, un incrédulo, sí puede saber lo que es un arrepentimiento. Sí se da cuenta cuando algo está haciendo mal y sí sabe que debe arrepentirse, pero pues muchas veces decide no arrepentirse. Bueno, pasemos a otra sección, lo que sería el libre albedrío desde el principio. Ya vimos entonces que sí, bíblicamente podemos comprobar que sí hay como tal un libre albedrío, aunque ya les repito que estas dos palabras no aparecen no aparecen en la Biblia. Y también ya vimos que la voluntad de Dios es inmutable. Tenemos una responsabilidad: creemos o rechazamos al Señor. Entonces Dios sí nos dio una capacidad,
No tenemos la capacidad de entender todo lo que es la doctrina cristiana, por así decirlo, todo lo que implica el Espíritu Santo, la muerte de Cristo. No tenemos capacidad por nosotros mismos. Pero Dios sí puso en cada ser humano, en todos los seres humanos, conciencia. Y esta conciencia nos lleva a una responsabilidad. Sabemos que hacemos mal y como hemos estado estudiando también sabemos que no podemos dejar de hacer mal porque el pecado está en nuestra naturaleza. Pero hay algo muy real. Tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de arrepentirnos. Y si estamos expuestos al Evangelio, que Dios da la oportunidad de que estemos expuestos al Evangelio, como hasta los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces también tenemos la responsabilidad, o creemos o no creemos. No, ¿a qué me refiero con esto? Que no podemos echarle la culpa a Dios de no creer. Es que no creo porque no me ayudaste a creer. No. Dios puso en cada ser humano esa capacidad, la capacidad de darse cuenta que uno está en pecado y de arrepentirse, y de ahí fluye también lo que es la fe. Obviamente la fe viene de Dios, pero al momento que nosotros decidimos arrepentirnos, Dios nos ayuda a tener fe. Bueno, espero que quede claro esto. Ahora vamos a ver cómo esto del libre albedrío no es algo nuevo. Fue algo que Dios dio en el ser humano desde el principio, incluso desde antes de que el pecado entrara. Mira, vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Bueno, aquí no vemos voluntad, no vemos libre albedrío, pero sí estamos viendo que Dios pone en Adán una responsabilidad, le pone una elección, le hace una advertencia. Le dice, ok, aquí está todo, tú puedes comer de todo. Ahora imagínense cuántos árboles habían en el huerto. No creo que fueran pocos. Yo creo que suficientes. Y yo creo que todos eran muy ricos. Aunque sabemos que más adelante el árbol de la ciencia del bien y del mal se convierte en un árbol codiciable para ellos, o sea, deseable, como si lo apreciaran incluso mucho mejor que los demás. Sabemos que lo que ellos desearon no fue como tal el fruto. No sabemos si era una manzana, una papaya, una pera o algún otro fruto diferente. Lo que sí sabemos es que Dios puso un límite sobre ese árbol. Y ahora pensemos en esto. Realmente el árbol no tenía algo mágico o místico. Simplemente era la prueba de obedecer. Esto significaba el árbol. El árbol no tenía como tal un poder mágico especial. El punto es que al momento que ellos tomaran del árbol y tomaran la decisión de desobedecer a Dios, pues estaban conociendo el mal. Y eso era algo que Dios no quería que ellos conocieran. Pero también es cierto que Dios quería que ellos fueran obedientes a su voz de manera voluntaria. Y no de manera robótica ni automática, y ni siquiera arbitraria, sino voluntaria. Entonces aquí vemos libre albedrío y también vemos la responsabilidad de creer o no creer en las palabras que Dios les había dicho. De cierto morirás. Mira, vamos a ver. Dios le puso dos opciones a Adán para elegir. Y en el capítulo 3 vamos a leerlo. Sigo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Aquí vemos la mentirota de la serpiente, porque eso no era verdad. Estaba tergiversando la palabra de Dios. Dios sí los dejó comer de todos, excepto de uno. Fíjense cómo no les prohibió comer del árbol de la vida, aunque ciertamente entendemos que no lo comieron.
Versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? La instrucción fue para Adán. Eva fue creada después, pero vemos que Adán sí hizo su papel de darle las indicaciones precisas a Eva. Bueno, después ya no cumplió con otros papeles, pero por lo menos sí le dio las indicaciones precisas. Eva conocía realmente cuál era la instrucción correcta, por eso dice, no es así. Podemos comer de todo, claro que podemos comer de todos, menos de ese. Pues obvio, ella ya había comido de todos los demás árboles, excepto de aquel que el Señor Dios había prohibido. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ahora, muchos objetan, ya ves que Dios no quiere que conozcas todas las cosas. Bueno, pensemos en esto. ¿Qué conocían Adán y Eva? El bien, claro que conocían el bien. No les será necesario conocer el mal. Pero Dios quiere que obedezcamos voluntariamente. Y bueno, no sería obediencia si realmente no tuviéramos opción de desobedecer. Entonces, aquí está. Le dice la serpiente. Claro que no. ¿Y qué es lo que hace? Pone en duda la palabra de Dios. Y entonces ya depende de la mujer. Dice el versículo 6, fíjense. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo y él también comió. Bueno, Eva fue engañada, Adán no. Adán ya vio, caray, Eva comió y no cayó muerta, entonces comeré yo también. Bueno, vamos a ver. Aquí recalqué en esta cita, en la cita 6, en el versículo 6, perdón, recalqué algunas palabras para hablar del libre albedrío que Dios puso en Adán y Eva desde el principio. Quedó convencida. Luego, quiso la sabiduría. O sea, aquí hay voluntad de Eva. Luego, tomó del fruto. Comió del fruto. Y luego, ¿qué dice? Y Adán, él también comió. O sea, él también lo decidió. La mujer hizo uso de su libre albedrío. Adán hizo uso de su libre albedrío. Entonces, el libre albedrío no es algo inventado de hoy en día. Es algo que Dios hizo desde el principio. Y aparte, pues está documentado. Bíblicamente el libre albedrío es algo real. Entonces no podemos irnos a un extremo de pensar la predestinación anula completamente el libre albedrío. Claro que no. Pero también ya estudiamos que el libre albedrío es algo bíblico. Entonces el libre albedrío no anula para nada la predestinación. Ya veremos cuando estemos estudiando los siguientes versículos a qué se refiere la predestinación. Vamos al versículo 7 de Génesis. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces Adán y Eva se dan cuenta de que hicieron mal. ¿Qué conocieron? El mal. Antes ellos no sabían nada, pero ahora conocen el mal. Esto era lo que Dios quería evitarles. Quería evitarles conocer el mal y quería evitarles las consecuencias de conocer el mal. Porque el mal siempre trae consecuencias. Eso es algo que Dios quiere evitar. El mal está ahí, claro, porque recuerda que el pecado Dios no lo creó. El pecado surgió desde el interior de Satanás. ¿Qué es el pecado? Simplemente ir en contra de Dios. Entonces Satanás fue en contra de Dios. Porque muchos dicen, que Dios inventó el pecado. No, el pecado es una opción y fue una opción que Satanás tomó. Y el pecado incluso nunca nadie había pecado antes. El que pecó fue Satanás. Así que por eso podríamos decir que es el padre del pecado, el padre de la maldad. Vamos a terminar de leer estos versículos. Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó,
te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. Algo que podemos notar también y que para reafirmar la parte de que una persona sin Dios sí tiene la responsabilidad de arrepentirse, porque tiene la responsabilidad de darse cuenta que está en pecado, es pues precisamente aquí, cuando le dice, oí tu voz. ¿Y cómo estaba Adán ya? Muerto, porque el Señor dijo, al momento que tú comas mueres. ¿Cómo estaba? Muerto espiritualmente. Entonces, un muerto espiritualmente sí escuchó la voz de Dios. Lo escuchó caminando en el huerto. El muerto espiritualmente sintió vergüenza. El muerto espiritualmente sintió miedo. El muerto espiritualmente se dio cuenta de su desnudez. Entonces, hoy los muertos pueden darse cuenta, me refiero a muertos espirituales. Hoy los muertos espirituales pueden darse cuenta de que están mal. Claro que sí. Así que no podemos decir, pues es que como están muertos en sus delitos y pecados no se dan cuenta de que están mal. No, sí se dan cuenta de que están mal, pero no quieren arrepentirse. Obviamente todo lo demás no lo conocen, claro, porque están muertos y ciegos, pero sí se dan cuenta que están mal, porque tienen una conciencia, algo que Dios dio a todo ser humano. Entonces Adán y Eva escuchan la voz de Dios después de pecar. Una persona puede oír el llamado de Dios para el arrepentimiento, pero puede decidir no arrepentirse. Bueno, entonces el siguiente punto acerca de la predestinación, que es importante para poder comprender lo que es la predestinación bíblica, es que debemos entender y debemos de saber con toda claridad que Dios es omnisciente. Fíjense, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Fíjense. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Pero fíjense, aquí recalqué, elegidos, estamos hablando de predestinados, según la presciencia. Entonces, otro punto importante para entender la predestinación es saber que Dios todo lo sabe. Presciencia, ¿qué es? Previo conocimiento de Dios. Dios conoce las cosas antes de que sucedan. Entonces, ¿cómo son predestinados? Según el previo conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios sabe desde antes? ¿Que tú eres bueno? No, porque no hay nadie bueno, ni aún uno. ¿Que tú no eres necio? No, porque no hay nadie que no sea necio. Todos somos necios, todos nos desviamos, todos nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Porque somos en esta carne pecadora, como ya lo vimos. Ahora, ¿qué es lo que Dios ya sabe de antemano? Dios sabe de antemano quién llegará a la salvación, al momento de la glorificación, que me estoy adelantando un poco. ¿Qué es lo que Dios ya sabe? ¿Quién realmente está arrepentido en verdad? ¿Quién ha nacido de nuevo? Y quien ha nacido de nuevo no morirá. El Señor le guardará. Sigamos leyendo el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. O sea, ¿qué es lo que Dios ya sabe? ¿Quién va a llegar a esa reservación? Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios ya sabe quién nace de nuevo y el Señor, ¿qué hace? Lo guarda con su poder en la fe, porque lo único que necesitamos para llegar al cielo es fe. Fe. Y la fe no es superstición, la fe no es hoy creo y mañana no. La fe es persistente, la fe es estable, la fe es fidelidad. Otro de los significados de la fe es fidelidad. Y cuando alguien no se mantiene en la fe, pues no se mantiene en la fidelidad. Y Dios sabe quién no está en la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero. Fíjense, ¿qué dice Romanos 8, 28 y 29? Que bueno, no hemos estudiado el 29, pero por estas razones que estamos estudiando todo esto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si leemos solo esto, entendemos, bueno, Él llamó arbitrariamente a quien quiso. No, Dios no es arbitrario, Dios es soberano, que es diferente. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, que estamos hablando, lo mismo que dijo Pedro. Pedro dijo, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Pablo dijo, a los que antes conoció, a estos predestinó. Están hablando de lo mismo, predestinación, pero predestinación pegada o ligada a la presciencia, a la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. Esto no significa que conozca todo en el presente, significa que conoce todo del pasado, todo del presente y todo del futuro. Es decir, que todo lo que suceda en el futuro ya lo conoce Dios desde antes, desde nuestro pasado, desde el pasado anterior incluso. Bueno, vamos a ver. Algo también que dijimos es que Dios es inmutable. Su voluntad no cambia. La voluntad de Dios es siempre la misma. ¿Y cuál es su voluntad? Bueno, ya vimos que todos procedan al arrepentimiento. Pero veamos otra cita. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿qué nos dijo Pedro? Nos escogió según su presciencia. ¿Qué nos dijo Pablo? Nos predestinó, pero nos conoció antes. Versículo 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Sí, dice el versículo 4, Sí, ya iba en el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, aquí está diciendo, nos escogió según el puro afecto de su voluntad, pero no olvidemos los principios que ya aprendimos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sea salvo. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, con el previo conocimiento que Él tiene de los que tienen fe auténtica y que serán fieles, porque porque tener fe significa ser fiel. Ahora, no la clase de fidelidad que nosotros entendemos de que nunca nos equivocaremos. No, claro que no. No esa fidelidad, sino la fidelidad de guardar la fe hasta el final. Guardados en su poder de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos lleguen a eso. Pero Él sabe quién no va a llegar. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que todos lleguen a la glorificación. Pero Él sabe que no todos van a llegar. Entonces, ¿qué hizo? Predestinó. ¿Y qué es predestinar? Bueno, me voy a adelantar un poquito, pero es antes y destinar, establecer un final. Es decir, desde antes Él ya estableció cómo será el final de aquellos que guardarán la fe, de aquellos que incluso Dios mismo les ayudará a guardar la fe, de aquellos que se han arrepentido y de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que han tomado su responsabilidad y han respondido favorablemente al llamado al arrepentimiento. Eso es algo que sí nos toca. No nos toca lo demás porque todo lo demás lo hace Cristo. Lo único que nos toca es contestar al llamado del arrepentimiento. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se propuso Él en sí mismo? No se propuso solo salvarte a ti o solo salvar a unos cuantos. ¿Qué se propuso? Aquí dice, fíjate, el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué fue lo que se propuso? No se propuso solo salvarte a ti o solo salvar a unos cuantos. Se propuso dar todas las cosas, reunir todas las cosas
en Jesucristo. Se propuso que en Jesucristo todo quedara cumplido. Eso es lo que se propuso. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad de la que está hablando Efesios? No la saquemos de contexto. La voluntad es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. No su voluntad es, mi voluntad es que solo fulanito se salve o solo sutanito se salve. No. Su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora hay una presciencia, Él sabe quién sí se salva y quién no se salva. Habiendo sido predestinados. Ahora, con esta presciencia, con este previo conocimiento, es como entendemos también que la salvación no se pierde. Porque aquel que no ha llegado es que nunca fue salvo. El Señor ya sabía que no iba a llegar. Obviamente no le iba a dar una salvación a alguien que ya sabía que no iba a llegar. Él le da la salvación a aquel que sabe que va a llegar. Sí, claro, con su ayuda. Sí, claro, con el designio de su voluntad. Sí, claro, todo esto. Pero su voluntad inmutable quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Porque si llegas al arrepentimiento, Él te ayuda a llegar a la vida eterna. Entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Versículo 13, veamos cómo va a reafirmar lo de la fe. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ya ven, nuestra responsabilidad, creer. En Él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza en que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, su herencia para los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, recalco, creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces sí hay una responsabilidad. ¿Cuál es? Creer. Debemos creer. ¿Ok? Entonces, bueno, la predestinación y el libre albedrío, ambos son absolutamente bíblicos. Ambos nos mantienen en un equilibrio perfecto, bíblico, obviamente santo, puro, sin exageraciones. Si nosotros nos vamos al extremo de decir que Dios predestina, sin importar qué hagas tú, estamos yéndonos a un extremo antibíblico. Un extremo que no respeta el punto bíblico de la responsabilidad que tenemos del arrepentimiento. Ciertamente, les vuelvo a repetir, no sabemos todo lo demás de Cristo. No sabemos hacer buenas obras, no sabemos dar amor, no sabemos tener gozo, no sabemos responder a la obediencia, no sabemos hacer nada de eso. Pero algo que sí sabemos es que estamos pecando. Y algo que sí sabemos es que estamos mal. Algo que sí sabemos es que estamos en contra de Dios. Y por eso Dios pone en nosotros la capacidad de arrepentirnos. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Por eso el Señor, cuando vino, dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Jamás hubiera dicho eso si no tuviésemos la capacidad de arrepentirnos. Entonces, ¿dónde aplica el libre albedrío? El libre albedrío aplica en la decisión de arrepentirse o no arrepentirse. Lo demás, pues claro, lo hace el Señor. Una vez que te arrepientes, Él mora en ti por medio de su Espíritu Santo y hace toda la obra dentro de ti, como ya también lo hemos estado viendo. Pero entonces, tú debes tomar la decisión de si te arrepientes o no. Si decides no arrepentirte, ok, Él no te va a obligar. Si decides arrepentirte, ok, Él te va a ayudar. Esa es nuestra decisión. Porque el libre albedrío y la predestinación, conociendo estas dos cosas de la manera bíblica correcta, nos va a mantener en una verdad correcta. ¿Ok?
¿ok? Sin irnos a un extremo, sin decir, yo todo lo decido, yo decido hacer bien, yo puedo ayudar a los demás por mi propia voluntad. No, claro que no. Sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa y dentro de nosotros queremos hacer muchas cosas buenas, como dijo Pablo, pero hallamos una ley. ¿Cuál es esa ley? El pecado mora en mí. Pero luego viene una ley más poderosa, la ley del Espíritu Santo, que me ha librado de la ley del pecado. Pero esta ley no aplica en las personas no arrepentidas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.